Es casero, fácil y tiene más facha que el pan del chino. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos pan sanguchero. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, tenemos harina en un bowl a la cual le vamos a poner sal, mezclamos para que no entre en contacto directo con la levadura y acá mismo abrimos un hueco en el centro, le ponemos la levadura que yo estoy usando fresca, si no en la descripción te dejo bien detallado cuánta es de levadura seca, un poquitito de azúcar para que se active más fácil la levadura, leche que yo acá la tengo tibia pero puede ser también a temperatura ambiente. Y ahora vamos a juntar todo hasta que se forme la masa y la vamos a amasar por 5 minutos. Y una vez que amasamos unos 5 minutitos, vamos a hacer como un bollito, no tiene que estar perfecto. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Mirá, vamos a tener el mismo bol donde amasamos con un poquitito de aceite para que no se nos quede pegada la masa ahora. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner acá y la vamos a tapar bien y esperamos a que duplique su tamaño. Cuando la masa duplicó su tamaño, la vamos a pasar a la mesada y la vamos a dividir en 3 partes iguales. Cada una de estas partes las vamos a hacer bollitos y las vamos a dejar que reposen 10 minutitos para que los podamos estirar y hacer bien los panes. Para estirar los bollitos ponemos un poco de harina en la mesada, acá no te excedas demasiado. Ponemos el bollo, también le tiramos muy poquitita harina por encima. Vamos a empezar a estirarlo primero con las manos y después ya vamos con el palote. Lo vamos a estirar de aproximadamente unos 3 o 4 milímetros de espesor, de altura, perdón. Cuando ya lo estiramos nos va a quedar así. Una vez que lo tenemos así, mojamos un poco la parte esta que quedó para arriba para que ahora pegue bien cuando le demos forma al pan. Apenitas tiene que ser. Y acá mira, vamos a agarrar esta especie de huevo grande, se podría decir. Vamos enrollando como si fuera un pionono. Enrollamos y vamos tirando para atrás para asegurarnos de que no quede aire. Una vez que ya lo enrollamos todo, acá presionamos así para que se vaya pegando bien y quede todo bien lisito. Una vez que los tenemos acá en la bandeja, vamos a hacerle el corte. Tenemos dos opciones, o cortamos así como el típico pan francés, o lo vamos a hacer así como voy a hacer yo, derecho. Y una vez que le hicimos los cortes, los vamos a tapar y vamos a esperar hasta que dupliquen o tripliquen su tamaño. Eso lo vas a decidir vos. Y una vez que elevaron, yo los dejé triplicar el tamaño, pero como te dije, eso lo decidís vos. Los vas a cocinar en el horno precalentado, 180-200 grados, entre 20 y 30 minutos. Y una vez que los tenemos así de dorados, ya están listos. En mi caso pasaron 20 minutos. Y ni bien salen del horno, y esto es opcional, vas a agarrar manteca y se lo vas a pasar así que está caliente. Esto que va a hacer que le dé un brillo muy a la parte visual, va a quedar muy lindo. Y esperamos a que lleguen a temperatura ambiente y ya nos quedan listos para usar estos panes. Y mirá lo que quedan estos panes una vez que ya se enfrían un poco. Espectaculares, mirá lo esponjoso que son estos panes, no te puedo explicar. Obviamente este no está tan crocante. Si vos lo querés crocante, antes de que entre al horno lo rociás con un poquito de agua. Yo creo que queden bien sangucheros por el sándwich que vamos a hacer en el próximo video, así que no te lo pierdas. Mirá lo que es la miga, mirá. Súper blandito, te recomiendo que hagas
estos panes para tus sándwiches. Si te gustó, déjame ese pedazo de like que nos ayuda muchísimo para seguir trayendo videos como este. Los ingredientes los vas a encontrar como siempre al final del video y en la descripción. Nos vemos en el próximo video.